a la sesión número 9, el mensaje a Filadelfia. Este es un mensaje bastante confrontador, pero al mismo tiempo nos va a alentar. Nos va a alentar para que nosotros podamos medirnos el día de hoy, evaluarnos si estamos o no en el camino hacia Filadelfia. Filadelfia debe ser nuestra meta en el sentido de comparaciones de los mensajes que el Señor está haciendo. Yo no quiero ser Esmirna, aunque tengo algo de Esmirna, no quiero ser Efeso, aunque tengo algo de Efeso, no quiero ser Pérgamo, no quiero ser Tiatira, no quiero ser Sardis, aunque tengo algo de cada uno de ellos o cada una de estas iglesias. Entonces, oremos, amados hermanos. Amado Señor, nos acercamos a ti en humildad, en gratitud y con un hambre de conocer tu palabra. Especialmente oro por mí mismo, Señor, para que de mi boca salga tu palabra y no mi palabra, ni palabras mezcladas. Dame de nuevo la unción, la sabiduría, Señor, para hablar solo lo que debo de hablar. Y Espíritu de Dios, guíame en este momento a solo decir lo que debo decir y a callar lo que debo callar. Ahora oro por mis hermanos que están escuchando y de pronto también por aquel que está escuchando online o va a escuchar después este material, que nuestra mente esté enfocada, que no estemos distraídos, que invirtamos un tiempo para estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que estos mensajes son de vida o muerte. Y ayúdanos a entender que el mensaje de Filadelfia es un mensaje que nosotros debemos de conocer perfectamente, Señor, para no desviarnos y quedarnos en cualquiera de las otras congregaciones, Señor, sino desear plenamente ser Filadelfia. Ayúdanos, Señor. Oro esto en nombre de Yeshua. Amén y amén. Después de estudiar y escuchar tantos mensajes y materiales sobre Filadelfia en esta semana y antes también, realmente ahora sí tengo un deseo mayor, un deseo ardiente de aprender de Filadelfia, es decir, del mensaje a Filadelfia y aprender a ser Filadelfia, a ser Filadelfia. Esta iglesia que tiene dos características, y si ustedes se fijan en la imagen, esta es una foto muy famosa de Filadelfia. Donde tú busques vas a encontrar una foto parecida a esta, que esto es lo único que queda de la ciudad de Filadelfia en ese tiempo. Estas dos columnas que quedan es como están gritándonos a nosotros en este tiempo 2024 que hay dos pilares en nuestro caminar en la Torá de Yeshua. Dos pilares importantes. Y estos dos pilares o dos, vamos a decir, características que no deben faltar en ninguno de los que nos llamamos creyentes en Yeshua son, número uno, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Son dos cosas que parecen simples, pero en realidad son bastante profundas. Hoy lo vamos a tratar de explicar como para un niño de 10 o 12 años. Y eso es para que nosotros lo podamos practicar en nuestros hogares. Entonces, vamos con el mensaje a Filadelfia. Recordemos que este mensaje fue después de Sardis, obviamente, el último mensaje que dimos, viene Filadelfia. Esta es la iglesia Filadelfia, la iglesia número 6 de las iglesias que estaban en ese tiempo en Turquía. Y algo interesante es que todas estas iglesias estaban cerca, es decir, estaban en un rango tal vez menor a las 10 millas, si quieres kilómetros, tal vez 15 kilómetros a la redonda. O sea, no es un asunto tan, como diríamos, o sea, ni siquiera en distancias tan alejados, pero es muy bueno saber que entre cada iglesia no había una distancia muy grande, estaban cerca. Entonces, es interesante ver que el Señor en un rinconcito de la tierra, en ese tiempo en Turquía, es como que Dios mostraba que aunque la tierra alrededor de ellos era gigante y muy extensa, Dios siempre está buscando un lugar donde sus hijos caminen cerca, caminemos en unidad los unos con los otros. Y como vemos, si llamamos a estas 7 iglesias, los 7, vamos a decir, tipos o modelos de los hijos de Dios,
vamos a darnos cuenta que ninguno es igual. Todos son diferentes, pero cada uno, de alguna u otra forma, tiene la oportunidad de ser Filadelfia. Nuestro modelo principal entonces es, en este día especialmente, ser como Filadelfia. Mensaje a Efeso, ya habíamos hablado y hoy tengo un resumen de todas las congregaciones. Esta vez no necesitan sacar foto a esto, pero a esto sí le vas a sacar foto, Emiliano, o si está haciendo Clau, o ahí pónganse de acuerdo, de pronto es Geraldine. Eso también es algo que vamos a organizar, me parece que es algo que también tenemos que organizar, pero el mensaje a las 7 iglesias, es decir, a todos los llamados a salir fuera del sistema secular, esto es importante que se entienda. Es por eso que el enfoque que le estamos dando a los mensajes de las 7 iglesias no está apuntando mucho al enfoque cronológico que le han dado la mayoría de los que han enseñado los mensajes a las 7 iglesias. Es muy interesante todo eso, pero les dije anteriormente y hoy les recalco, me gustaría enfocarme a que cada iglesia eres tú o soy yo. Entonces, este es un mensaje para ti y para mí. Es un mensaje para las iglesias. 7 es plenitud. Es un mensaje para todos aquellos que hemos sido llamados a salir fuera del sistema secular. Entonces, la primera iglesia, Efeso, ustedes recuerdan, el nombre de Efeso significaba deseable, se había perdido de su primer amor. Entonces, el Señor le exhorta a que regrese a esas bases fundamentales de su relación con Yeshua. Él es nuestro primer amor. Tenemos que regresar a esas bases. Esmirna, la exhortación para Esmirna es que va a haber persecución, pero mantente fiel hasta la muerte. A Pérgamo le habla y le exhorta también de la influencia que tiene Satanás prácticamente, y le habla de que tiene que salir fuera de la influencia de Satanás. Justamente es aquí donde Pérgamo habla de una mezcla de doctrinas. Entonces tenemos que entender eso. Nos pide que salgamos de la mezcla. Recordemos, Satanás tiene el objetivo de impulsarnos o inducirnos siempre a la mezcla. La mezcla es lo opuesto a la santidad. La santidad es pureza. La santidad no tiene mezcla. En cambio, lo opuesto a la santidad tiene mezcla. Y de eso estamos saliendo y no es fácil salir. No es fácil salir. Por eso necesitamos aprender a mantenernos en el camino. Luego viene el mensaje a Tiatira. Aquí nos habla de escapar de las enseñanzas de la profetisa o de la predicadora más influyente de Tiatira, que es Jezabel. Jezabel, que dentro de sus trampas dice, ella enseña, ¿recuerdan ustedes eso? Y cuando ella enseña, confunde. Y luego de confundirte, lo que viene después es la inmoralidad sexual. Y tercero, te va a dejar adorando o idolatrando a ti mismo o a alguien más. Esa es la trampa de Tiatira. Sardis, que era la iglesia anterior que hemos estudiado, nos habla de que tenemos que ser celosos para no contaminarnos y tener cuidado de nosotros mismos. Esto es importante entender. Esta es una iglesia que ha perdido su vitalidad espiritual. Es una iglesia que se ha vuelto complaciente consigo misma. Esa es la iglesia que tú y yo, es decir, esa es la característica de una persona que no debemos de ser. Y luego viene Filadelfia y es el día, justamente en este día vamos a estudiar Filadelfia. Filadelfia, que tiene un significado precioso que lo vamos a ir viendo más adelante. Así es que vamos a leer directamente el material que dice así: mensaje a Filadelfia. Empieza con un saludo y dice así: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
y le da un reconocimiento y le dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, le da una promesa, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, versículo 12, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y su despedida dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje a Filadelfia. Son 6 versículos muy interesantes. Recordemos que cuando estudiamos la Biblia, especialmente el Apocalipsis, necesitamos tener una metodología. No le recomiendo metodologías grecorromanas, porque ahí va a terminar analizando las dispensaciones y otras cosas más. Y eso es como ir por la superficie y perderse en el horizonte. Lo que usted tiene que hacer es aprender a estar en la superficie, que es peshar, para ir profundamente, para ir poco a poco en la profundidad de la palabra del Señor. Y esto nos puede llevar toda una vida y pues no importa, porque en realidad la idea es mantenernos durante nuestra vida en el camino. Eso no quiere decir que tú tienes que ir directamente a un nivel profundo de la Biblia inmediatamente. No, eso es poco a poco, conforme el Señor te quiera revelar. Porque muchas veces uno estudia y el Señor no le revela mucho. Y pues eso dependerá de Él, porque Él es quien nos da el conocimiento, es decir, Él es quien nos da el verdadero crecimiento, o si quieres, el conocimiento viene de Él. La revelación viene de Él, no viene de la cantidad de estudio, yo creo que más bien viene de la cantidad de humildad para practicar aquello que estás estudiando. Porque ¿de qué te sirve conocer gran cantidad de la palabra, decir que has estudiado todo de pronto, que conoces de Génesis hasta Apocalipsis, que sabes trazar la escritura, pero tu carácter está igual que de los saduceos? ¿Sabes quiénes eran los saduceos, no? Los saduceos eran también los que hicieron de la Biblia un buffet. Tomaban solamente lo que les convenía. Decían que trazaban todo, pero al final ellos solamente tomaban lo que les convenía. Los saduceos tenían un gran problema y era el orgullo espiritual. Entonces, no caigamos en esa trampa de conocimiento a nivel de los saduceos. Tenemos que más bien es aprender a ser discípulos de Yeshua. Y ellos no están identificados como saduceos, ni como fariseos, ni como esenios, ni como celotes. ¿Cuál es la identificación de los discípulos de Yeshua? Pues no existe, no hay una identificación. Ellos nunca han venido, ni en ese tiempo, a iniciar un nuevo grupo, a iniciar una nueva denominación. Jamás lo hicieron. Ellos han sido conocidos como los seguidores del Nazareno, es decir, los seguidores de su maestro, o también los netzaritas, o también fueron conocidos como los del camino. Ahí ya te puedes dar cuenta que ninguno de ellos, de los discípulos de Yeshua, está queriendo construir una torre de Babel, es decir, un nombre para llegar a Dios. Ninguno. Todos los discípulos de Yeshua, los genuinos discípulos de Yeshua, no están tan preocupados por el nombre, sino están preocupados por cambiar su forma de vida en este desierto que estamos viviendo. Esa es la forma de interpretación de la Biblia. Si tú llegas a esas conclusiones, que cada vez que estudias y estudias y estudias más la Biblia y llegas al conocimiento de la verdad, esa verdad lo primero que va a hacer es cambiarte por dentro, cambiar tu interior. En cambio, cuando tú estudias y creces y engordas y títulos y piensas que conoces todo y tu carácter no ha cambiado, pues has caído en la trampa de la interpretación grecorromana.
salgamos de esa interpretación, porque toda interpretación greco-romana está centrada en el hombre, no en el Señor, no en la palabra pura de Dios. Así que les recuerdo también que esta revelación de Yeshua, el mensaje que que nuestro Señor Yeshua está dando a su iglesia, no es un mensaje para todos. Es más, yo ya lo dije, es un mensaje para su iglesia, es decir, para los llamados a salir fuera. Es por eso que me cuesta muchas veces pensar que este mensaje va dirigido como de forma cronológica. Todavía me cuesta pensar eso. Pienso que es mejor, o por lo menos en este estudio, es bueno que tú apuntes a que cada mensaje a estas 7 iglesias es un mensaje dirigido, así como un escultor tiene su cincel y tiene su martillo. Es un mensaje que cada vez está esculpiendo en ti a Filadelfia, está esculpiendo y esculpiendo a Filadelfia, es decir, está queriendo crear en ti un discípulo que guarda la palabra del Señor y el testimonio de Yeshua. Entonces, este mensaje que estás escuchando no es para todos, no es para todos. Tú mismo no darías un mensaje importante para todos. Es como decir, tú no darías tu herencia para todos. Tu herencia, tu mensaje, lo más importante que tú quieres dejar, no es para todos, es para tus hijos. Y estoy seguro que tus hijos no todos son perfectos. Es por eso que es necesario que este mensaje sea escrito con exhortación, con ánimos, es decir, incluso con caricias. Este es un mensaje que debe ir acompañado de todo lo que Dios nos quiere dar. Dios dice al que ama, o sea, ahí ya puedes ver amor, al que ama le corrige, le castiga. Castiga en el sentido de edifica en él una mejor persona cada día. Por tanto, este es un mensaje para esas personas que quieren mejorar sus vidas. Si eres todavía tú una persona que de pronto está todavía luchando con ese detalle, te pido, ora al Señor, pídele, Señor, ya estoy cansado de tantos mensajes tibios, mensajes que solamente me llevan a la mediocridad. Yo quiero la palabra del Señor. Y es ahí donde este mensaje se torna en un mensaje personal para ti. Por eso dice Apocalipsis 1:1, dice, la revelación de Yeshua o de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién da el mensaje? Es Dios. ¿Para quién? Es decir, ¿a quién se lo reveló? A Yeshua. ¿Para qué fue manifestado o revelado esto? Para los siervos o los discípulos de Yeshua. Siervo o discípulo en este contexto es lo mismo. O sea, para manifestar a los que estudian o siguen los pasos de Yeshua. Dice, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por en este caso, el ángel mensajero llamado Juan. ¿Ok? Fue un ángel que habló con Juan. Juan es un mensajero. La palabra ángel también quiere decir mensajero. Entonces, no es para todos. Es importante entender esto. Y si tú de pronto dices, entonces este mensaje no es para mí. No estoy hablando que no es para todos para que tú te sientas fuera. Yo estoy hablando diciéndote que no es para todos, para que más bien tomes en serio este mensaje y tú te evalúes y digas, yo seré uno de los que debo recibir este mensaje. Pues sí, si tú realmente quieres hacer la voluntad de Yeshua, hacer la voluntad de Dios por medio de Yeshua, entonces este mensaje es para ti. Entonces lo que tienes que hacer es aprender a obedecer los mandamientos de Dios. Eso es lo que vamos a ver justamente el día de hoy dentro de las características de Filadelfia. Muy bien, vamos con el versículo primero del mensaje a Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Recordemos, el ángel de la iglesia en Filadelfia, este es un mensaje directamente del cielo para la tierra, es decir, para los llamados a salir fuera que están todavía en la tierra. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Aquí hay que parar. ¿Quién es el que tiene la llave de David? ¿A quién se le entregó la llave de David? Si quieres, y aquí tú puedes ver y puedes responder en el chat, te voy a pedir que puedas responder en el chat. ¿Quién es el que tiene la llave de David?
¿quién es el que está o ha iniciado la restauración del tabernáculo de David? Si quieres más, esto es una profecía de Isaías 22:22 del siervo sufriente. Este es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Cuál es esa puerta que solo se puede, o sea, que solo esa puerta donde la llave solamente la tiene una persona? Exactamente. Es Yeshua el único que tiene esta llave, la llave de la restauración del tabernáculo caído de David. Eso es lo que se está restaurando. Por eso dice aquí claramente el que tiene la llave de David. O sea, y este mensaje va dirigido a Filadelfia. Aquí ya la clave del Señor, o sea, la clave del Señor nos está dando es clarísima. Si tú quieres ser Filadelfia, tú no estás restaurando ninguna denominación, no estás restaurando tu nombre mismo, estás restaurando el tabernáculo caído de la casa de David. Y dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es decir, ¿quién es el que tiene las llaves de la eternidad? Esas son las únicas puertas que solamente Él puede abrir. Nadie más puede abrir ni nadie puede cerrar. Es Yeshua. Él es el que tiene estas llaves. Por eso dice Isaías 22, tú lo puedes ver. Isaías 22:22 justamente, y ahí alguien ya lo puso. Dice, y pondré su hombro la llave de la casa de David. Si abre, nadie cerrará. Si cierra, nadie abrirá. Y te estoy hablando del Nuevo Testamento y te estás dando cuenta que este es el cumplimiento de esa profecía. Estás viendo, estás siendo testigo del cumplimiento de una profecía. Entonces dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Muy bien, estamos hasta aquí. Entonces vamos a hacernos una pregunta. Ya saben, mi método de estudios a través de las preguntas. Y la pregunta sería aquí, a este versículo le estamos haciendo varias preguntas. Ya le hicimos algunas, pero me voy a quedar con esta, que dice, ¿qué significa Filadelfia? ¿Qué significa Filadelfia? A ver, estudiantes de la Biblia pueden escribir qué significa Filadelfia. Esto está fácil, yo creo que está por todos lados. Esto está en el griego. En el griego también podemos ver, sin embargo, tenemos que aprender a llevar esto al hebreo. Exactamente, ahí ya pusieron justamente amor al hermano. Gracias, Mike, creo que fue Mike, por hacer la tarea. Entonces, Filadelfia quiere decir amor entre hermanos o también amor fraternal. Pero para que no nos quedemos en la superficie, esta palabra viene de la palabra de dos palabras unidas. Una es fila, que que sería en griego fileo, y la otra es delfia, que es adelfo. ¿Qué significan estas dos palabras? La palabra filia es como prácticamente es amor, y la palabra adelfo tiene que ver con aquellos que vienen de la misma matriz. Aquellos que vienen de la misma matriz. Aquí es donde ya vamos a la profundidad. O sea, no es amor entre hermanos en el sentido de, ¿tú crees en Cristo? Sí, yo soy bautista. ¿Tú crees en Cristo? Sí, soy pentecostal. ¿Tú crees en Cristo? Sí, soy católico. ¿Tú crees en Cristo? Sí, soy mormón. ¿Tú crees en Cristo? Sí, claro, lo respeto, soy testigo de Jehová. No se está refiriendo a ese tipo de hermandad. No, no es ese tipo de hermandad. Eso es casi ser cuates. No se está refiriendo a ese tipo de hermanos, sino se está refiriendo a ese amor adelfo. Adelfo quiere decir matriz, amor entre los que vienen de la misma matriz. Ahí está. Justamente de aquí viene, adelfo es lo mismo que útero. Y la pregunta sería, y esta, yo tengo la respuesta aquí, pero me gustaría, hay algunos médicos con nosotros o gente de las ciencias médicas. ¿Qué significa matriz? A ver, alguno que responda. ¿Y qué significa matriz? O si quiere útero. A ver, ¿qué significa matriz? Porque cuando estudiamos la Biblia es bueno ir como a la profundidad. Se da cuenta, literalmente no entenderíamos mucho, pero cuando ya vamos profundizando, lo único que hacemos es hacer que cada palabra sea explicada para no interpretar y llegar a filosofías huecas. Cada vez que tú estudias con alguien y le ves filosofando, ahí ya tienes que parar tus oídos y empezar a tener cuidado con esas interpretaciones. Lo que hacemos al escudriñar es revisar palabras y llevarlas lo más cercano
al origen o propósito inicial de estas palabras. A ver, ¿alguien ya tiene? ¿Qué significa? ¿Qué es la palabra matriz? Bueno, creo que nadie puso todavía, o es que si ya pusieron, ahí está. ¿Dónde se forma el embrión si está fecundado? Perfecto. Déjame ver si esta definición también es correcta, porque esta es una definición médica y eso es cierto. Pero también la palabra matriz, es decir, es donde crecen y se desarrolla el feto. Yo le puse hijos, pero la matriz es donde crece y se desarrolla un feto o el futuro hijo. ¿Me explico? Entonces, la matriz son los padres. La matriz son los padres. Ya te quiero llevar hacia dónde está dirigiéndonos este mensaje, porque no estamos hablando de una matriz en la cual estamos 9 meses. Estamos hablando de un amor entre hermanos de la misma matriz. ¿Y qué es la matriz? Es donde crecemos y nos desarrollamos. No sé si podemos entender eso. Donde crecemos y nos desarrollamos. No estamos hablando de una matriz de una mujer, pero estamos usando el principio de lo que hace una matriz de una mujer. La matriz de una mujer lo que hace es que ahí crezca y se desarrolle el futuro hijo, es decir, el feto. Esa es una matriz. Entonces estamos hablando de que cuando hablamos de Filadelfia, estamos hablando de amor entre los que vienen de la misma matriz. No es amor entre los hermanos que son cuates, no es un amor entre cualquier tipo de personas, es un amor entre aquellos que están creciendo cuidados en la misma matriz. Y pues entonces, ¿y quién es nuestra matriz? ¿No le parece que sería buena esa pregunta? Y si la matriz es el lugar donde nos desarrollamos, es el lugar donde te desarrollas en tu familia y gracias a quiénes, a tus padres, entonces tus padres son como una matriz. Pero cuando ya hablamos en el contexto bíblico como tal, ¿a qué se referirá esto de matriz? ¿A qué se referirá matriz? Y ahí alguien puso a Delfos en sentido literal de referencia a un hermano consanguíneo. Me encanta esto, consanguíneo. Esto quiere decir que hay una sangre que nos une. Hay una sangre que nos une, es decir, hay algo que nos une. Y obviamente, dice la Biblia, si estás en Yeshua, Él dio su sangre, dice, todos somos linaje de Abraham. Entonces, ¿quién es nuestra matriz o nuestros padres según la Biblia? O sea, cuando hablamos de Filadelfia, estamos hablando de amor entre los que vienen de la misma matriz, o sea, amor entre hermanos, 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 pero hermanos porque bíblicamente tienen los mismos padres. A ver si se entendió. Esto es importante entender porque a veces confundimos esto y cuando estamos en las religiones, ellos nos van a dirigir a otras cosas que al final llegan a ser sus ídolos. Entonces, ¿quién es nuestra matriz o nuestros padres? Pues dejemos que la misma Biblia nos responda, ¿ok? Nuestra matriz o nuestros padres, según la Biblia, y esto lo dice Malaquías 4, y lo voy a leer todo el capítulo 4, que son solamente unos cuantos, son solamente 6 versículos, fíjese bien, vamos a leer. Malaquías 4, y justamente nos conecta con el linaje de Abraham en Mateo 1. Dice Malaquías 4, el último libro de la Biblia, el último capítulo de la Biblia y los últimos 2 versículos de la Biblia exactamente nos definen quién es nuestra matriz o quiénes son nuestros padres para llamarnos Filadelfia. Dice Malaquías 4, el gran día del Señor. Porque viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Estoy utilizando la Biblia nueva, la nueva versión de las Américas, la nueva versión de las Américas 2005, si no me equivoco. ¿Ok? Bueno, pero dice, porque viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego. Qué fuerte. Dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Pero para ustedes que, mire,
Está diciendo la característica de Filadelfia aquí. Pero para ustedes que temen mi nombre, o sea, guardan mi nombre si tú quieres, pero para ustedes que temen o guardan mi nombre, se levantará el testimonio. ¿Quién es el testimonio? Yeshua. Se levantará el sol de justicia. Usted puede ver escondidas las dos características de Filadelfia en el último mensaje del Tanaj. Aquí están escondidas las dos características de Filadelfia. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salvación en sus alas. Él es el que nos salva. Y dice, y saldrán y saltarán como terneros del establo. Y ustedes pisotearán a los impíos. Impíos son los que no guardan los mandamientos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Y aquí nos va a presentar a la matriz. Nos presenta a la matriz y nos dice, no nos presenta a la matriz, nos recuerda quién es la matriz y nos dice, versículo 4, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo les di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Y ahí nos dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia la matriz. Hacia la matriz. A ver, póngase a pensar, hermano. Malaquías nos está dejando conectados con Abraham, Isaac y Jacob. Y dice después, no sea que yo venga pronto y hiera la tierra con maldición. Nos está diciendo que vamos a volver a nuestros padres y no a los padres que te han hablado otros. A mí me hablaron en su tiempo que nuestros padres, ¿quiénes te dijeron a ti que eran los padres de la fe? El cristianismo tiene sus padres de la fe. No estamos volviendo a ellos. No estamos volviendo a ellos. El cristianismo tiene sus padres de la fe. El catolicismo tiene sus padres de la fe. Pero la Biblia dice quiénes son los padres de la fe. ¿Por qué no le hacemos caso a la Biblia? Porque no estamos regresando a una organización o a una denominación o a un padre espiritual grecorromano. A ver, le voy a ayudar a descubrir aquellos suplantadores de los padres a los cuales nos está tratando de regresar Filadelfia, amor entre los hermanos, hermanos de la misma matriz. Y matriz habla de el lugar donde creces y desarrollas, o sea, y ese es el lugar donde están tus padres. Los ídolos o los obstáculos más grandes que tienen las organizaciones o las denominaciones son sus propias organizaciones y sus propios padres espirituales que ellos mismos han levantado. Ellos son los que dicen, por ejemplo, pueden decirte, no, que yo soy fiel a tal pastor y esa es mi cobertura espiritual. Ese es mi padre espiritual. ¡Qué trampa! ¡Qué trampa! Y está moviendo esa trampa todos los sentimientos que hay en tu corazón para que tú seas tocado, pero en tus sentimientos. Y empiezas tú mismo a idolatrar a esos padres de la fe e incluso hay algunos que hacen pactos con ellos, pactos de fidelidad. Pactos de fidelidad, incluso vienen profetas y te llaman y te van a decir esos profetas, yo te exhorto en el nombre del Señor que seas fiel a esta casa, que seas fiel a estos hombres. Eso no es así, hermanos. No caigamos en esa trampa. Estamos regresando a los padres de la fe. Nadie puede estar en medio de estos padres de la fe. Si quieres ser Filadelfia, estamos regresando a Abraham, Isaac y Jacob. Tenemos que aprender a regresar a la matriz. La matriz habla de los padres. Los padres son los que tienen la matriz. Y no estoy hablando de la figura solamente de la mujer, porque la mujer, aunque tenga matriz, no pasaría nada en su matriz si no existe una semilla, la cual viene del padre. Es decir, estamos regresando a la fe bíblica, a Abraham, Isaac y Jacob. Tengamos cuidado con todas esas trampas en las cuales yo mismo he promovido en algún tiempo o yo mismo he caído en algún tiempo y de lo cual
es algo que estoy plenamente convencido de que era simplemente una confusión. Pero ahora que conozco la verdad, tampoco puedo tirar piedras a nadie, porque nosotros mismos podríamos volver a ese mismo problema. Imagínense nosotros que estemos idolatrando a Yosef, a José Antonio. Estaríamos volviendo a lo mismo. Nosotros no estamos regresando a la palabra de José Antonio Sánchez Vilches. No estamos regresando a la palabra de Descubre la Biblia. No estamos regresando a la organización Prepárate 180, porque al final es una organización. Sí, online, como tú quieras llamar, pero no quiero escupir arriba. Nosotros también podríamos caer en lo mismo. Estamos regresando a aquello que no tiene un nombre terrenal, aquello que no tiene una gota de nicolaísmo. Estamos regresando a la pureza de las escrituras, donde aún mismo los apóstoles, cuando ellos mismos, seguramente ellos mismos se preguntaban, ¿y ahora qué somos? Pues ellos no se atrevían a decir somos de los judíos de Gamaliel, porque hasta Gamaliel, hasta en esa congregación ya los habían expulsado, eran expulsados de todo lado, y eso es lo que pasa contigo y conmigo. Llegamos a la palabra del Señor y pensamos, bueno, aquí está mi familia, aquí están mis hermanos, y no es cierto. Es más bien cuanto estamos más solos. Ese es el tipo en el cual estamos más solitarios. Te acercaste al Señor y te dejaron tus pastores, aquellos que te decían que eran tu cobertura espiritual, aquellos que te decían que te iban a amar hasta el final, aquellos que te decían que cuando haya necesidad, llámanos, considéranos padres espirituales. Ahora ya no están contigo. Es más, ni te quieren escuchar, ni te quieren proteger. ¿Por qué? ¿Qué acaso entraste al narcotráfico, entraste a ser o sea, parte de una pandilla? Ah, ¿Qué hiciste para que se alejen de ti? ¿Qué hiciste para que te dejen solo? ¿Qué hiciste para que de alguna forma ahora mires y ya no hay esas multitudes? Ya no hay eso, hermanos. Es más, yo le temo a eso. Le temo a eso porque eso es adictivo y es tentador para el ser humano. El ser humano no ha sido hecho para tener multitudes. Las multitudes nos van a gobernar. El único que puede manejar multitudes es Yeshua. Él es el único que puede manejar multitudes. Nosotros no. Me encanta cuando vemos esto a la luz de la palabra y nos damos cuenta que el objetivo principal de la congregación como tal es promover a que la palabra del Señor vuelva a las familias. Eso es Filadelfia. Es un regresar a que la Biblia se establezca en tu casa, no en una organización, no en lo que tú llamas padres espirituales o en lo que Grecia nos ha enseñado a llamar o la religión. Salgamos de las organizaciones, de las denominaciones en ese sentido, porque no van a cambiar. Amado hermano, es muy raro que cambie una denominación. Te puedo asegurar, y lo digo con mucho temor y temblor, Yeshua no representa a la denominación bautista. Yeshua no representa a la denominación pentecostal. Yeshua no representa la denominación X o Z. Yeshua no representa ninguna denominación. Si Yeshua representara a alguien, sería al remanente solamente. Solamente al remanente. Por lo tanto, hermano, no trates de cambiar a los bautistas. No trates de cambiar a las denominaciones. No lo vas a lograr. Ni siquiera lo pudo hacer Pablo. Pablo, que incluso trató de influenciar con aquellos que estudiaban Torá. ¿Qué hicieron con Pablo cuando Pablo estaba tratando de hablar con ellos? Dice, lo apedrearon hasta la muerte, casi hasta la muerte. Este es un asunto fuerte, hermanos. Entonces, yo quisiera que hoy el enfoque que le quiero dar para que seas Filadelfia es ese enfoque en el cual tú no dudes de esto, de que no es malo estar en un lugar pequeño. Y no te digo por pequeño con un número X o Z, ¿no? Cuando tú hablas de multitudes o hablas de grandes multitudes, no es algo malo, no es un pecado tampoco. El problema es que esas multitudes están siguiendo a un hombre y a una organización, al nicolaísmo. Ese es el problema. Porque multitudes seguían a Yeshua y la promesa de Yeshua y la promesa que Dios le dio a Abraham es que tu descendencia, tu linaje va a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo.
Pero eso no quiere decir que las multitudes sean malas como tal. Hay multitud de pastores que estamos despertando, pero cada uno de nosotros nos tenemos que cuidar a nunca desviarnos de la Torah de Yeshua. Nunca, nunca desviarnos de eso. Sigamos adelante. Entonces, estamos regresando a nuestra matriz, a a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Queremos ser Filadelfia, ese debe ser nuestro objetivo. Sigamos. Entonces, según Yeshua, él mismo dijo aquí, y entonces, ¿quiénes son nuestros hermanos? Ya vimos quiénes son nuestros padres. Y ahora la pregunta sería, si soy Filadelfia, ¿quiénes son mis hermanos? ¿A quiénes les puedo considerar hermanos? Pues como te dije hace un momento, los hermanos o tus hermanos no son todos. Te engañaría si yo te diría, bueno, todo aquel que confiesa a Cristo como el Señor, ese es tu hermano. No, no, hay muchos que confiesan a Cristo, pero niegan la Torah de Yeshua. Pues todavía no son tus hermanos. Podríamos decir medio hermanos, pues probablemente. Pero usted sabía que el Señor no tiene medio hijos. No tiene medio hijos. O son o no son. Así que si tú quieres llamarle medio hermanos, pues sí, tal vez están más cerca, esperemos. Pero el Señor no tiene medio hijos, medios hijos. ¿Qué dice Yeshua en cuanto a quiénes son nuestros hermanos? Mateo 12, 48, 50 dice, Yeshua dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, o sea, no dijo a las multitudes. ¿Se da cuenta? No extendió su mano a las multitudes, extendió su mano a sus discípulos, porque ahí había multitudes, pero no los señaló como su madre y sus hermanos. Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que piensa hacer la voluntad de mi Padre, no, todo aquel que hace, oye y pone por obra, hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, ¿quiénes son los hermanos de Yeshua? O los hermanos que deberían ser nuestros hermanos, pues son los discípulos de la misma matriz o de la misma escuela o de los mismos padres. Esa es la familia del Señor, aquellos que estamos estudiando la Torah de Yeshua. Todo aquel que guarda la Torah de Yeshua es nuestro hermano. Aquí ya va a haber problemas. ¿Y qué hay de los judíos? ¿Acaso no son nuestros hermanos mayores? Son nuestros hermanos mayores. Claro que sí. El caso de ellos es especial. Haga de cuenta que Dios mismo les ha enceguecido por un poco de tiempo. Apenas los judíos se conviertan y vean a Yeshua, ellos nos van a mostrar cómo de verdad se respeta al Mesías. Ellos nos van a mostrar. Así que más bien tengamos cuidado con hablar mal de ellos. Ellos están con Torah, ellos nada más como que les falta ver a Yeshua, pero apenas vean a Yeshua nos van a enseñar. Y veamos, vamos a ir hablando de pronto con mucha gracia qué pasa con los cristianos del tercer siglo. Bueno, los cristianos del tercer siglo realmente estarán actuando o serán nuestros hermanos como tal. Wow, ya sabe cuál es la diferencia entre nuestros hermanos, vamos a decir, entre el cristianismo del tercer siglo y el cristianismo del primer siglo. Espero que lo sepa. El cristianismo del primer siglo guarda mandamientos. Esos son nuestros hermanos. El cristianismo del tercer siglo no guarda los mandamientos. Es más, dice, no, no hay que guardar los mandamientos, ya la ley pasó, ahora vivimos en el tiempo de la gracia. ¿Ese será tu hermano? No. Pues es triste decirlo. Hay predicadores tremendos, de calibre tremendo, renombrados, que niegan guardar los mandamientos. Por lo tanto, o sea, ten cuidado porque no es la misma matriz. Y no porque no quiera la matriz aceptarlos, sino porque esos hijos se han salido de sus padres y han adoptado otros padres. ¿Y cómo consideran a los padres Abraham, Isaac y Jacob? Ah, bueno, ya no están vigentes. Eso era antes. ¿Y eso qué se llama? Marcionismo. Así que no estamos en ese marcionismo. Por tanto, si ustedes están en Cristo, entonces
son descendientes de Abraham, herederos según la misma promesa. Si estamos en el Yeshua judío, el del primer siglo, somos hermanos y somos hermanas. Pero para los del tercer siglo, prácticamente nosotros hasta estamos endemoniados. En el mejor de los casos, hasta nos dicen judaizantes. Eso somos. Y es increíble. Es como, parecería que hemos bajado de nivel en vez de que ellos vean que más bien hemos subido de nivel en el sentido de la palabra. Antes no conocíamos la palabra como conocemos ahora. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo mismo que les pasó a los discípulos de Yeshua, lo mismo que les pasó, lo mismo que le pasó a Yeshua, lo mismo que les pasó a los profetas, lo mismo. Los rechazaron. ¿Quiénes? Los mismos hermanos. Entonces al final, pues dejaron de ser hermanos porque ellos rechazaron al Padre, a sus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando tú lees este versículo de Malaquías, que la restauración de la obra, la restauración de Elías, la restauración de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, te están dirigiendo más a los padres terrenales, es decir, a los padres de la fe de las denominaciones. Y no es así, hermanos. Tengamos cuidado con eso. Vamos, más adelante. Hay más. No quiero tardar mucho en esto, pero hay mucho más. Ok. Un ejemplo de cómo, si sabemos que nosotros estamos volviendo a nuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué hacemos ahora con nuestros padres terrenales? Y aquí le quiero dar una pequeña explicación y un ejemplo de cómo debería ser la función de un padre terrenal. Si estamos regresando a nuestros padres de la fe, Abraham, Isaac y Jacob, ¿cuál era el comportamiento de los demás padres? Es decir, de los hijos de Abraham, de los hijos de Isaac, de los hijos de Israel. ¿Qué hacían ellos y qué decían ellos? No cambiaron para nada las escrituras, sino ellos decían lo mismo. Estamos regresando a la fe bíblica fundamentada en Abraham, Isaac y Jacob. Aquí voy a ir con el ejemplo de Pablo a ti y a mí como padres, como matriz de nuestros hogares, matriz o el lugar de crecimiento de nuestros hijos. ¿Qué debería decir, vamos a decir, Emiliano Vilanova? ¿Qué debería decir Hugo? ¿Qué debería decir Sonia en su casa como madre, como padre a sus hijos? Pues debería también promover la fe bíblica y ella debería conectarlos a sus hijos con Abraham, Isaac y Jacob. No con los padres, no con los mismos padres. No conecte a sus hijos con usted, porque usted no va a poder guiar a sus hijos a la verdad si los conecta hacia usted. Usted tiene que ser un testimonio vivo de cómo es que se debe obedecer a los padres de la fe. Le voy a mostrar con el ejemplo de Pablo, ¿ok? Este ejemplo de Pablo es muy práctico, muy importante. ¿Qué debería decir un padre a sus hijos? Lo mismo que Pablo dijo a sus hijos. ¿Usted sabía que Pablo tenía hijos? Claro, no tenía hijos naturales, pero esto es lo que debería decir un padre a sus hijos. Aquí está. Un padre a sus hijos debería decirles, 1 Corintios 4, 14 al 16. Pablo, exhortando como un padre firme en la Torá de Yeshua a sus hijos, dice así. Escuche bien, dice: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarles como a hijos amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. Esto deberían de decir los papás. Tú como papá de tus hijos, tú tendrías que decir esto que Pablo está diciendo. Voy a leer una vez más. No les digo, voy a ponerlo en un contexto familiar. Hijos, a mis hijos de mi casa, les estoy hablando, a mis hijos, a tus hijos de tu casa, estamos hablando de tus hijos de sangre. Tú tendrías que hablarles así y les tendrías que decir: hijos, no les estoy escribiendo para exhortarles, avergonzarles, sino para
a amonestarles como a hijos míos, amados. Escuche bien esto, quiero exhortarles como a hijos, porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, ¿quiénes son esos maestros en Cristo? Pues Joseph, Lincoln, yo, tenemos muchos en el Internet, aunque haya muchos maestros en Cristo, no tienen muchos padres. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo aquí? Y no está diciendo que ahora los padres tienen que decir a sus hijos, no escuche a nadie más, solamente escúcheme a mí. Y tampoco estoy tratando de decir que ahora, por ejemplo, yo soy el padre espiritual de esta comunidad. No, eso es lo que han hecho las congregaciones, eso es lo que han hecho muchas denominaciones. No caigamos en la misma trampa. Está hablando de una función de cuidado paternal. No hay muchos que cuidan como padres. No hay muchos que tienen el cuidado de hacer que sus hijos, padre sinónimo matriz, no hay muchos padres, en otras palabras, tú y yo como padres, hay muchos que no están tomando su lugar como padres de sus hijos, porque están recontraocupados o están tan alejados de sus hijos que lo único que les dan a sus hijos son los alimentos para el estómago, pero no para el corazón y para el alma. Esos padres hacen falta que tomen su lugar. La fe bíblica debe iniciar por nuestra propia casa. Y sé que hay muchos casos, de pronto hay gente que dice, yo ya no tengo mis padres murieron. Pues en ese caso sí, busque a alguien que le pueda ayudar a crecer y cuidar. Es más, si busca a un padre espiritual como tal, no le va a poder reemplazar nadie a sus verdaderos padres, aunque ellos ya han muerto, es verdad, pero por lo menos hay algunos que se pueden acercar a usted en ese sentido. Pero si usted como hijo ya está idolatrando a esos padres, sea quien sea yo mismo o sea cualquier persona, ya cometió el mismo error de la famosa doctrina de los padres espirituales en la tierra. No, tú y yo tenemos que hacer lo que Pablo está haciendo aquí. Les está exhortando a que reaccionen para que esos padres tomen su lugar como padres, pues dice, en Cristo Jesús yo los engendré. O sea, yo mismo los engendré en él por medio del evangelio, o sea, por medio de la Torah. En otras palabras, ningún padre debería hacer faltar hacer que a sus hijos les falte la Torah de Yeshua. Si un padre no está haciendo esa función de dar a sus hijos la Torah de Yeshua, pues no sé qué tipo de padre es. Esos padres hacen falta. No hay muchos padres así. Y nunca es tarde. Así que si eres Filadelfia, comienza en casa. Comienza en casa. Ese es el amor fraternal, amor que comienza en la casa. Comienza en la casa y también, de alguna u otra forma, terminará en otras casas. Es decir, tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos en esas casas no va a parar hasta que Yeshua venga. Porque cuando el Señor dio la bendición a Abraham, no fue una bendición a las multitudes, es decir, no fue una bendición a las denominaciones y a las multitudes sin Abraham, Isaac y Jacob. Tu hogar es el lugar adecuado para enseñar la palabra de Dios a tus hijos. Dice, versículo 3:8, perdón, aquí hay un error, 3:1b, dice 3:8. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, escuche bien esto, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mencióname lugares, a ver, hermano, donde no hay mucha fuerza. Es decir, ¿qué lugares son esos lugares donde no hay mucha fuerza? Y bueno, por el tema del tiempo se los voy a decir. Un hogar, hermanos, no tiene mucha fuerza. Si hablamos de fuerza así en cuanto a número de personas, un hogar no tiene mucha fuerza, pero un hogar es el lugar perfecto para enseñar la palabra del Señor a tus hijos.
Tu hogar es ese lugar que no tiene mucha fuerza. Aunque tiene poca fuerza, debería ser el lugar más fuerte, seguro y eficiente para enseñar a tus hijos las dos características vitales de la fe bíblica, es decir, guardar la palabra y el testimonio de Yeshua. Ese es el lugar donde se construye Filadelfia. Filadelfia no se construye en Prepárate 180. Yo les estaría engañando si les diría que cada Shabbat junto conmigo están construyendo Filadelfia. No, yo lo que hago es exhortarles, motivarles a que ustedes hagan Filadelfia en sus hogares. Y todos los pastores deberíamos de hacer eso. Todos los pastores. No de los pastores no deberíamos preocuparnos porque la gente solamente venga a la iglesia y les demos un mensaje sin Torah, un mensaje sin Abraham, Isaac y Jacob. Los pastores tenemos la función de más bien poner la piedrita en el zapato de las personas para que cuando lleguen a su casa no digan, bueno, ya terminó la iglesia. No, sino que más bien digan, continuamos como la iglesia, llamados a salir fuera. Este es el lugar. Tu hogar es el lugar que no tiene mucha fuerza. Filadelfia se desarrolla en los hogares, no en las organizaciones. El modelo debe ser la familia, amados hermanos. Las denominaciones, las organizaciones jamás van a reemplazar el rol de las familias. Jamás. No pueden. No pueden. Por eso es que el plan de Dios, el modelo de Dios, son las familias. Las organizaciones como tal en sí solamente deben impulsarte a que continúes construyendo tu familia. Pero cuando una organización solamente eso lo hace como por pura boca y política y nada más, se va a notar, se va a notar y por eso es que vamos a ver familias débiles, flacas, desnutridas de la palabra. ¿Cuál fue la promesa de Dios dada a Abraham? Génesis 12:3. ¿Por qué es tan importante un hogar? ¿Por qué es tan importante una familia? Y dice así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las denominaciones de la tierra. No, no dice así. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así es. Aquí claramente está diciendo que el plan de Dios tiene que ver con las familias. Filadelfia es tu familia si tú eres fiel a guardar su palabra y no negar su nombre. No se puede desarrollar Filadelfia en el tercer templo. Filadelfia se desarrolla solamente en el primer y el segundo templo. En el tercer templo, que es el templo grande, promovemos Filadelfia, pero al final Dios va a evaluar tu casa. Dios no va a evaluar a Prepárate 180 y va a poner, a ver, vamos a ver cómo está el hermano Hugo, vamos a evaluar Prepárate 180. No, el Señor va a evaluar la casa de Hugo, aunque dormía y ofrendaba y hacía todo en Prepárate 180. No va a pasar así. El Señor no va a fijarte en cuál denominación. Obviamente tiene que ser con Torah. Si estás en una denominación ya sin Torah o en un lugar sin Torah, ¿por qué dije denominación? No sé, pero al final, en un lugar sin Torah sería la palabra correcta. En una organización, como quieras, porque tampoco podemos escupir arriba. Prepárate 180, descubre la Biblia. Todos esos lugares de alguna forma usan un grado de organización. No promovemos la organización, pero de alguna forma sí somos organización, pero no estamos promoviendo nuestra organización para que tú te acerques a nuestra denominación, sino más bien tú te acerques a la palabra de Dios, sin tendencias. Eso es lo que debería ser una organización, un padre, un pastor. Todo el mundo deberíamos hacer eso. ¿Qué hicieron los discípulos de Yeshua? ¿Se promovieron a sí mismos? No. Promovieron a Yeshua. Dice 1 Timoteo 5:8, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la Torá, ha negado la fe de Yeshua. Y ese es peor que un incrédulo. La fe es el alimento más importante que tu casa debe de recibir. No es el pan físico, es el pan espiritual, la fe. Eso es cómo se desarrolla Filadelfia. Filadelfia está
cerca tuyo. Filadelfia está en tus narices. Filadelfia no está lejos, no es difícil ser Filadelfia. Filadelfia habla de ser fiel primero en tu templo, luego en tu segundo templo, y ahí acaba Filadelfia. El tercer templo promueve nada más que no te olvides de eso. Si el tercer templo, si nosotros como Prepárate 180 o Descubre la Biblia, ya te está promoviendo otras cosas, entonces sal de ahí. Imagínate cómo están los lugares donde no hay Torah. Imagínate. Tú eres Filadelfia. Así que comience y agarre su papel y su lápiz. En un momentito le voy a mostrar cuán Filadelfia es usted. Y esto no me lo va a demostrar, solamente usted lo va a ver y si quiere alguien me lo cuenta. ¿Cuáles son las dos características de Filadelfia? Son características vitales. Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué significa guardar su palabra? Lo vamos a hacer más rápido. Dice 1 Juan 2:7. La respuesta está aquí. ¿Qué significa guardar su palabra? Primero veamos qué es su palabra. Hermanos, dice, no les escribo un mandamiento nuevo. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Juan, el apóstol Juan, no se atreve a decir que hay un mandamiento nuevo. No les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento que antiguo, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra o la voluntad que habéis oído desde el principio. Principio, 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 dos veces principio. Pregunto, ¿a cuál principio se estará refiriendo el Dios de Israel? Ahí ya le estoy dando la clave. ¿Cuál será el principio del Dios de Israel al cual se está refiriendo este mandamiento antiguo? Sé que esta es una pregunta que podría tener varias respuestas, pero me gustaría saber si alguien ya se dio cuenta. ¿Dónde es que Dios nos dio un primer mandamiento y sumamente importante y nos dijo a partir de ahora se comportan así? Así van a caminar a partir de ahora. ¿Quién ya se dio cuenta? Estamos hablando, ¿cuál es esa palabra que debo guardar? No es un mandamiento nuevo. Para Juan, ¿cuál era ese mandamiento? ¿Cuál era esa palabra? Es la palabra antigua que fue dada desde el principio. ¿Cuál principio? ¿Cuál principio? Ahí está, ya se han dado cuenta muchos. Exactamente, porque aquí no nos está conectando con el Génesis. Yo quisiera que usted se dé cuenta de algo. El Génesis en realidad tiene un principio y un final, es decir, de la creación estamos hablando. ¿Cuál es el final de esa creación como tal? Nos da el tráiler hasta Génesis 1, hasta Génesis 6. Va a ser destruido. ¿Recuerda usted que Dios dijo, voy a volver a empezar todo de nuevo con toda la tierra? Y al final vio que con la tierra no iba a poder, sino tuvo que escoger un hombre y a ese hombre le dio un principio. Y está tal cual con estas palabras. ¿Sabe usted si realmente está en ese principio? Se lo voy a poner bien, bien clarito y lo vamos a leer. Le voy a leer. ¿Qué significa guardar su palabra? Primero, sabemos que su palabra es esa palabra que nos ha sido dada desde el principio. Y la palabra que debemos aprender a guardar o practicar es esa. No es ni más ni menos. ¿Ha cambiado? No, realmente la palabra de Dios no cambia. Sí hay mandamientos aplicables y no aplicables, o si usted quiere, vigentes y los que no están vigentes. Pero no quiere decir que, o sea, los mandamientos de Dios, o sea, ya no están de moda o ya no se los tiene que guardar. No, los mandamientos del Señor están vigentes, solo que hay algunos que se aplican y otros que no se aplican por causa del templo. Pero, ¿cuáles son los mandamientos que se aplican a pesar que no haya templo? Ahí te va a marcar un principio, ¿ok? Así que, estudiantes de la Biblia, vamos a hacer un alto aquí y vamos a empezar a evaluar a Filadelfia. Esta es una evaluación básica nada más, muy, muy básica, de verdad. Así que voy a pedir que cada uno tome un lápiz y un papel y un lápiz. Evalúese a usted mismo y va a escribir, primera cosa. Escriba primero, número uno. ¿Cuál es el principio de los meses?
respuesta directa. Número uno, respuesta directa. Ya le voy a decir cuán Filadelfia ya está haciendo usted. ¿Cuál es el principio de los meses? Según lo que dice el Dios este, de este mundo, el Dios de este, perdón, según lo que dice el Dios Adonai, nuestro Señor. El principio de los meses, el principio de cada año. Ok, muy bien. Ahora, segunda pregunta. Escriba las siete festividades bíblicas en orden. Escríbalas y voy a darle unos segunditos. Y uno diría, ¿a dónde me quiere llevar este hermano? Pues le voy a llevar al principio, nada más, y se lo voy a leer ahorita. No se sienta como confrontado ni nada. Haga la prueba, vea si está o no en por lo menos el primer peldaño de Filadelfia. Recuerde, ¿cuál es la primera característica de Filadelfia? Ha guardado mi palabra. ¿Y cuál es esa palabra? La cual fue dada desde el principio. ¿Y cuál es ese principio? Ya lo dijeron algunos, desde el Sinaí, tal cual. Pero en ese Sinaí hubo un inicio y de eso les voy a hablar ahorita. Entonces son dos preguntas. ¿Cuál es el primer mes del año? ¿Cómo se llama? ¿Y cuáles son las siete festividades bíblicas? ¿Ya los tiene? Muy bien. Y la tercera pregunta, y con esto usted se va a autoevaluar. Simplemente ponga, tercera pregunta, los 10 mandamientos. Así de rápido, coloque los 10 mandamientos. Mandamiento número uno, escríbalo. Mandamiento número uno, escríbalo. Mandamiento número dos, no necesita poner todo, solamente póngale el detalle. Mandamiento número dos, porque no le quiero dar falsas esperanzas para decirle, usted es Filadelfia porque tiene la cara bonita. No, no, la eternidad está escondida en las escrituras. Mandamiento número tres, escríbalo. Mandamiento número tres. Mandamiento número cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Muy bien. Mandamiento número cinco. Cinco, ¿ya lo tiene? Mandamiento número seis. Número 6, número 6. Mandamiento número 7, quiero verles escribiendo. Y los que no están con pantalla, espero que estén escribiendo. Los mejores alumnos son los que ponen pantalla. Ahí está, qué bien. Mandamiento número 7, si ya lo hizo. Mandamiento número 8. Y no le estoy haciendo la señal en nada esta vez. Mandamiento número 9. Mandamiento número 10. Muy bien. Tres preguntas para mostrarle nada más si ya está en el camino a ser Filadelfia. Ok, muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Qué se sacaron? A ver, con toda honestidad, no es para confrontar, no es para nada, pero ¿alguno de ustedes respondió todas las preguntas? ¿Quién respondió todo, todo? Ahí tengo ya algunas manitos. Ponga en el chat también si usted respondió todo. Muy bien, ahorita vemos si está correcto o no correcto. Qué bien, ya hay algunos, hay más personas. Ahí veo manitos levantadas. Qué bendición. Wow, qué lindo. Mire, vamos a ver el versículo. Ahora sí le llevo al versículo. ¿Por qué es que hemos hecho eso? Porque si uno ha guardado su palabra, mínimo vas a ver por dónde empezar. Y aquí les voy a dar una clave de cómo se empieza a guardar su palabra, cómo se empieza a guardar su palabra, ¿ok? Y es así como se empieza a guardar su palabra. Vamos a ver, vamos a la siguiente transparencia. ¿Cuál es el mandamiento antiguo dado desde el principio? O sea, ¿cómo es que se empieza a guardar su palabra? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo primero que deberíamos guardar para decir, ya estoy de salida a ser Filadelfia, saliendo de Egipto para ser Filadelfia, saliendo de Egipto para ser parte del remanente? ¿Qué es lo primero que debes de guardar? A ver, ¿quién se anima? Y eso está bien ordenadito. Dios no hace nada por casualidad. A ver, ¿quiere ver el versículo? Muy bien, algunos pusieron el Shabbat, pero no es exactamente el Shabbat como tal. El Shabbat guardan hasta los adventistas.
Dice que guardan los adventistas, pero en realidad ellos guardan el sábado. Bueno, vamos a leer. ¿Cuál es ese mandamiento antiguo dado desde el principio? Y ahí nos marca Dios su voluntad. Escuche bien esto. Éxodo 12, que nunca se nos olvide. Aquí está marcado algo que todo aquel que está en Egipto y quiere salir debe de hacer. Vamos, Éxodo 12, 1 al 3. Recuerdan, ya estaban en el Sinaí, ya pasó lo que tenía que haber pasado y el Señor habla con Moisés y Aarón. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor estaba hablando con el representante de la ley y con el ejecutor de la ley, Aarón. Aarón es quien ponía en práctica la ley, quien practicaba la ley en el tabernáculo. En otras palabras, Aarón somos tú y yo. ¿Se entendió? O sea, Dios aquí está dando una palabra, haga de cuenta que esta es una palabra del rey completa, va dirigida completito. Aquí nadie se salva. Está incluido Aarón. Y eso significa, dice, este mes será principio de los meses. Escuche bien esto. Principio de los meses. ¿Esto es palabra de Dios? Es palabra de Dios. ¿Cuándo fue dada esta palabra de Dios? En el principio de los meses. Y repite la palabra principio diciendo, para ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los llamados a salir fuera. Dice, este será el primero de los meses del año. Escuche bien esto. ¿Quiere ser Filadelfia? No es un desorden, es ordenado. ¿Cómo es que empiezo a ser Filadelfia? Dice, hablen a toda la congregación de Israel, diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las, aquí, familias de los padres. O sea, habla de las familias. ¿A quién Dios va a bendecir? A las familias de los padres. Un cordero por familia. Capte, y espero que usted me esté siguiendo. Aquí hay un mensaje de cómo es que inicia aquel que quiere salir de Egipto. El que quiere salir de Egipto y quiere obedecer los mandamientos del Señor, inicia guardando Pesaj. A ver si se entendió. No quiero complicarle la vida, pero si usted no entendió Pesaj como tal, cómo se guarda Pesaj, por la importancia de Pesaj, y Pesaj no es una celebración para guardar en público, así como tal. ¿Acaso Pesaj se guardó en público? ¿Recuerda usted cómo se guardó el primer Pesaj? Cada uno en su casa, cada uno en su casa. ¿Y cómo es que se guardó el Pesaj después de Yeshua? Igual, todos estaban en sus casas. Eso se mantuvo hasta Yeshua. Pesaj es una de las festividades que recomendamos pasar en casa, en familia. Esto es importante, no que no hagas algo con Pesaj, pero cuando haces Pesaj ya con demasiadas cosas agregadas, pierdes de vista el mensaje de Pesaj. ¿Qué marca Pesaj? Pesaj marca el principio a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que si tú dices que quieres guardar su palabra, vas a entender que debes salir, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo te está dando un ticket de salida de Egipto. Ya no te puedes quedar en Egipto. Tú tienes que agarrar ese ticket y decirle, Señor, yo quiero salir. Entonces inmediatamente continúas y corres panes sin levadura. Y luego de eso empiezas a entregarle todo lo mejor al Señor, son tus primicias. Y después de eso tú dices, yo no puedo caminar sin tu palabra, Señor, y tú quieres su Torah y la imprimes en tu corazón, ya estás en el cuarto paso. Y luego dices, Señor, así te voy a esperar. Pasa el tiempo y vienen las festividades del otoño y tú dices, Señor, estoy preparado y Dios te manda un Yom Teruah y dice, ya estoy listo, cualquier momento estoy viniendo y para ti no voy a ser como ladrón en la noche. Y esta persona está preparada y tan preparada está que toda su vida ha vivido en un Yom Kippur de 10 días.
Y para cerrar con broche de oro, lo que hace es sigue en la obediencia a la palabra y por si acaso revisa esos 10 días su vida. ¿Qué acaso no deberíamos estar revisando nuestra vida Shabbat tras Shabbat? La oportunidad de los 10 días antes de Yom Kippur es la última oportunidad. No vayan ustedes a revisar sus vidas en esos 10 días. Para eso es cada Shabbat. Y finalmente, aquel que sigue la palabra del Señor llega a las bodas del Cordero, a Sukkot, para después del milenio entrar en la vida eterna. Ya le he explicado. Si usted entendió qué significa guardar su palabra, es esto. ¿Dónde comienza a guardar su palabra? En Pesaj. ¿Cuál es el nutriente más importante cuando guardamos su palabra? Ahí sí viene lo que varios pusieron. Es el guardar el Shabbat. Guardar el Shabbat. Por eso es que Yeshua es conocido como la palabra viva. Si quieres guardar la palabra, aprende a guardar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Manos, yo sé que esto de pronto no está como para un niño. Espero que me estés captando. Guardar su palabra no quiere decir agarrar tu Biblia y tu Torah bajo el brazo y hacer como muchos hacen, y esto es muy Rey, triste estás hacer. muteado. Oh, perdón, perdón. No sé cómo me he muteado. Hola, hola. ¿Ahora sí me escuchan? Hola, Sí, hola. sí, ¿Me escuchan? está bien. Sí, sí. Entonces, guardar su palabra no se refiere a caminar con el rollo, el sefer, y caminar ahí como si fuera un acto religioso. No hay crítica en ese sentido, qué bonito que lo hagan, pero guardar su palabra va más allá de cargar el rollo de la Torá y caminar alrededor de la congregación. No es que eso está mal, lo malo es solamente hacer eso y no guardar la palabra en tu casa. Esa es tu congregación en realidad. Número dos, ¿qué significa no negar el nombre? No sé si me expliqué bien con guardar mi palabra. Les mostré incluso dónde se está refiriendo este guardar mi palabra, porque si no lo tendríamos muy lejano. Si guardas su palabra, vas a empezar a hacer lo primero que hicieron cuando salieron de Egipto. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando salieron de Egipto? Pesaj. ¿Quiénes se quedaron y siendo incluso Israel, siendo incluso descendientes de Abraham, Isaac y Jacob? Pues se quedaron muchísimos, muchísimos, que no nos pase. Y dice, y no has negado mi nombre. ¿Qué significa no negar el nombre? Bueno, también dejemos que la misma Biblia nos responda. Y dice, profecía de Isaías 52, 13 al 14. Miren, vamos a responder qué significa no negar el nombre con una profecía. La profecía del siervo sufriente, el primero que vino, Yeshua. Él es el Cordero de Pesaj. Dice, he aquí mi siervo prosperará. Será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío. Así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. ¿Quién fue aquel que fue exaltado? ¿Quién fue aquel que aquí incluso fue cargado en un burro, en un burrito? ¿Quién fue ese hombre? Yeshua. Y a ese mismo hombre se le desfiguró la apariencia. Esta es una profecía del siervo sufriente, la cual se cumple más adelante. Y este siervo sufriente lo podemos ver en Filipenses 2, 8 al 12, donde dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, ya estamos acercándonos, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y miren esto, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. El nombre, no negar el nombre, es
O sea, negar el nombre, así se lo voy a poner. ¿Qué es negar el nombre? Negar el nombre es no doblar tus rodillas ante Yeshua. Negar el nombre de Yeshua es no obedecer a Yeshua. Aquel que no niega el nombre de Yeshua, le obedece. Aquel que no niega el nombre de Yeshua, dobla sus rodillas. ¿Qué significa eso? Que tú no vas a hacer tu voluntad. Tú vas a hacer la voluntad de Dios por medio de Yeshua. ¿Cuál es su voluntad? Pues su voluntad es que hagamos teshuva de todo corazón. ¿Cuándo? Todos los días. No negar el nombre así como para niños significa doblar rodillas para hacia Él y decirle, Señor, yo voy a hacer lo que tú dices. La palabra nombre implica propósito. Nombre es propósito. Entonces, aquel que no niega el nombre, no niega el propósito de Yeshua. ¿Y cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito de Yeshua? Rescate, rescatarnos, salvarnos. Todo aquel que guarda Torah y se duerme en sus laureles en cuanto a alcanzar a los demás para salvación, está negando el nombre. El nombre significa rescate. En otras palabras, tú debes de dolerte por aquellos que en tu Filadelfia, en tu casa, todavía no niegan el nombre, todavía no niegan, no doblan sus rodillas. Eso debería dolerte. Tú no deberías dolerte tanto por las personas de la China, de las misiones que niegan el nombre. Tú deberías dolerte por tus hijos, que todavía no están en la Torah. Tú no quieres negar el nombre de Yeshua, el nombre del que rescata. Dios es el que rescata. Tú no quieres negar eso, pues sigue sus pasos. Sus pasos son salvar, rescatar a los perdidos. No vaya a ser que tú te claves tanto en la Torah de Yeshua y te conviertas en un discípulo gordo, teórico, con púlpito incorporado, que no puede ni moverse, que es pura excusas cuando se trata de ir por aquellos que no conocen a Yeshua. Y no te estoy diciendo que tú vas a salvar a la humanidad, no, eso lo va a hacer un ángel. Te estoy hablando de Filadelfia. Y sabes que cuando tú logras tu casa, ganar a tu casa, ya comienzas a ganar también a tus parientes. Tu Filadelfia puede crecer, pero comienza en casa. Y habíamos hablado más adelante, dice, voy a volar aquí, Apocalipsis 3, 9 al 11. Ya nos faltaría un versículo después de esto. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué va a venir la prueba? Para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea que aquí hay nuevamente lo que se le dijo a la segunda iglesia. Dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Quiénes son esos que se dicen ser judíos y no lo son? Pues escucha el mensaje Esmirna, ya lo habíamos hablado. Judas es un judío y no lo era. Y no estoy hablando del linaje sanguíneo. Ya no hay judío ni griego, recuerde eso. No hay descendencia sanguínea. No por ser linaje de Abraham te vas a salvar. Por cuidado con eso. Eso es absurdo, eso no es cierto. Dios no hace acepción de personas cuando se trata de salvación. Él puede salvar a Rahab, él puede salvar a cualquier persona. Siempre y cuando esta persona haga como Ruth y diga, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. A donde tú vayas yo iré. A ese el Señor va a salvar. O a esa el Señor va a salvar. Judas parecía ser un buen judío, pero no lo era. ¿Qué significa ser judío? Ya habíamos hablado, no estamos hablando del término geográfico ni de la sangre judía, estamos hablando del significado de la primera mención, lo cual fue dado en Génesis 29:35, y aquí es donde dijo justamente Lea, dice, y dio a luz un
hijo y dijo esta vez, alabaré a Dios. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a los. Judá en esencia significa alabanza. Sí, hay gente que parece estar en Dios, pero no lo está. Esta gente está quebrantando el tercer mandamiento. Dice ser de raíces hebreas, dice ser un cristiano, pero lo que hace es simplemente demostrar que no es un hijo de Dios, es un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque a Dios no le puedes engañar. Tal vez al hombre, pero tú sabes que al final el hombre no te va a juzgar. Quien te va a juzgar es Dios. Así que si tú quieres ser Filadelfia, aquí a Dios está advirtiendo, ten cuidado con las apariencias. A ti mismo, Filadelfia, a ti que quieres ser Filadelfia, te está diciendo, ten cuidado. ¿Qué es la sinagoga de Satanás? Habíamos dicho el lugar de reunión. ¿Quién es la principal pastora o pastor de la sinagoga de Satanás? Pues Jezabel, ella lo que va a hacer es confundirte. Vamos más adelante con esto, ya le sacaron, espero que le sacaron foto, se lo voy a poner de nuevo. Voy a ir ya adelante para terminar y con esto terminamos. Y le hace una promesa el Señor a Filadelfia y le dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Al que venciere, es decir, al que es Israel. Y esto lo puedes ver en Apocalipsis 21, 7, 8. A Israel, es decir, a los que vencen con Dios, se les ha prometido la victoria plena. Versículo 7 de Apocalipsis 21, el final de la historia dice así, el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos que no son Filadelfia, tendrán su herencia en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Recuerde, esta es una palabra dirigida al vencedor, al que venciere. Esto mismo dice aquí a Filadelfia, al que venciere, a este que es Israel, lo librará de la segunda muerte y le premiará, porque escribirá su nombre, dice. Y además dice que va a ser autoridad en el reino del Señor. Este es Filadelfia. Esperemos ser Filadelfia. Yo quiero ser Filadelfia, pero veo que ahora no está tan lejano ser Filadelfia. Filadelfia está en mis narices. Nada más que necesito ponerme las pilas y seguir trabajando en esa dirección. No hundirme ni perderme en la dirección donde a muchos grupos de raíces hebreas ya se están perdiendo. Están creando organizaciones. Están en la trampa de Jezabel, en la trampa del nicolaísmo. Amados hermanos, hay muchos que ya en raíces hebreas ni siquiera están siendo fieles a la palabra de Dios, sino están siendo fieles a lo que dice su organización. Por eso no pierda su tiempo en debates, vamos a decir, debates de hormonales. No pierda su tiempo en eso. La Biblia habla bastantes cosas para ofender, pero si usted quiere no perderse, si usted no quiere perderse, tome en cuenta Filadelfia. Así es como no nos perdemos. Cuando guardamos su palabra y y cuando tenemos el testimonio de Yeshua. Dos cosas sumamente importantes. ¿Qué es guardar su palabra? Pues no es ignorar su palabra y a ver cómo me recuerdo, es tenerla al día en nuestro corazón. Y si tú no tienes todavía esa habilidad, repite hoy, repite mañana hasta que se te va a grabar. Dice finalmente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recordemos que el que tiene oído es aquel que escucha para obedecer. Ese es el que tiene oído. No es un mensaje para aquel que escucha y le sale por el otro oído. Este es un mensaje para aquel que escucha y quiere poner en práctica el mensaje. Y de esa forma es que vamos a poder ser la iglesia, es decir, los llamados a salir fuera del sistema secular. Tengamos cuidado con ese concepto de iglesia que se promueve por todo el planeta. Pensamos que iglesia es es el lugar donde nos congregamos. No, saques eso de su mente. Iglesia no es el lugar donde tú te congregas. Iglesia eres tú, iglesia soy yo. Iglesia significa los llamados a salir fuera del sistema secular. Hasta aquí hemos llegado. Espero
que este mensaje nos haya servido. Amén. Dale, preciosa. Amén. Wow. Gracias, Rey. Saludos, familia. Qué lindo verlos. Tremendo mensaje y saber que somos Filadelfia y que nuestro Filadelfia son nuestros hijos. O sea, enfocarnos en eso porque es bastante trabajo, igual, pero tenemos un gran llamado ahí y nos enfoquemos en eso. Acompáñame a orar. Amén. Padre nuestro, bendito sea siempre tu nombre. Venga tu Sí, reino a Señor. nuestras familias y que se haga siempre tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Que lo poco o mucho que conozcamos de tu palabra lo pongamos en práctica en el día a día. Que Sí, Señor. aprendamos del ejemplo de la iglesia de Filadelfia, que guarda tu palabra y no ha Sí, negado el nombre de nuestro amado Yeshua, que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David, quien abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Que podamos desarrollarnos en el amor fraternal, en especial con tu pueblo Israel, sí, Señor. aquellos que son gobernados por tu constitución y que no niegan el nombre de nuestro Salvador. Y como padres, enseñemos a nuestros hijos las instrucciones de tu palabra, no solo en palabras, sino también y sobre todo en nuestro ejemplo. Oramos por cada padre, por cada madre aquí presente, Señor, por cada familia, Dios, que tu Espíritu sea recordando y guiándolos, Señor, a guiar a sus hijos a tu camino, a tu verdad, a tu palabra, Señor. Te pido que todos los que tienen hijos pequeños aprovechen este tiempo, especialmente los primeros 12 años que son de tanto impacto para ellos, Señor, y que Sí, después Señor. podamos más que nada escucharlos y guiarlos en todo lo que se pueda, Señor. Gracias por las familias, gracias por cada familia aquí presente o representada, Señor. Te pido tu unción y tu paz en ellos. En el nombre de Yeshua oramos. Amén y amén. Amén, amén y amén. Gracias, familia. Y como epílogo, déjenme decirle esto finalmente. ¿Se acuerdan ustedes de esa promesa bíblica? Dice Hechos 16:31, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y dice, tú y tu casa, tú y tu casa. Y cuando mi esposa estaba empezando la oración, decía, nuestra casa es Filadelfia. Sí, no puede, yo como pastor, no puedo dedicarme a la salvación de ustedes sin dedicarme a la salvación primero de mi Filadelfia. ¿Se dan cuenta? Esta promesa es real, solo que la habíamos interpretado mal, solamente al nivel y el poder de una oración. Yo creía eso, pensé que solamente y sacrificándome, evangelizando, iba a salvar a mis papás, a mis hermanos. No, es discipulándolos. Eso es. Si crees quiere decir confiar y obedecer, tú serás salvo y tú y tu casa, si tú los disipulas. Ese es tu Filadelfia. Hasta aquí llegó la grabación. Amén.